Hi, my name is Harley Hurtado. I am 20 years old. I live in city Quito, Chocó. I study public accounting en University UNAC. Buenas noches, compañeros y compañeras. El día de hoy vengo a compartirles con ustedes de qué forma pude desarrollar las actividades que me toca desarrollar en lógica matemática, pues, o en función matemática, o la carrera matemática en efecto, en fin. En esta actividad, pues, lo que nos pedían desarrollar una tabla de verdad. Una tabla de verdad, pues si nos pedían otros cuantos requisitos, los cuales en la parte de abajo y nos indican escribir la proposición compuesta en lenguaje simbólico, en lenguaje natural, perdón. Generar una tabla de verdad a partir del lenguaje simbólico y determinar si es una autología, contingencia o contradicción. Y por último nos piden generar una tabla a través del simulador de lunar, a través del simulador de lunar. ¿Verdad? En este caso me correspondía desarrollar la actividad del grupo A, ya que era por grupo y cada estudiante desarrolló un grupo. Es como esa es la actividad que tengo, ya me dan todo lo que tengo que hacer. Pasamos acá a mi trabajo. En mi trabajo listo nos piden desarrollar el lenguaje simbólico, el lenguaje natural de la oposición, aunque primero se determina el lenguaje natural de la oposición. Entonces sería P, que es esta, entonces sería el estudio constante de la clave para el éxito académico, lo puse acá en la parte de abajo, coma, entonces, que el condicional ese que vemos aquí, Q, que sería entonces, más Q, se dice que la disciplina es en el estudio de refuerzo del aprendizaje, y pues que este condicional que vemos aquí, entonces pusimos la parte de acá, así como lo vemos aquí, y el apoyo familiar motiva el esfuerzo del estudiante. Listo. De esta forma ya hemos resuelto la actividad, el primer punto de la actividad. Nos piden elaborar una tabla manual. Pues voy a elaborar mi tabla, aquí está, en la cual pues tocaba poner las proposiciones en la tabla. Entonces yo procedí a poner las proposiciones como corresponde. Empezamos con P, con Q y R, pues lo que siempre se pone, y finalmente se pone esta de acá. Primero tocaba determinar cuántas reposiciones hay. Entonces una vez ya diciendo que hay 3, aparentemente esto equivaldría a 8 a 8 casillas, por decirlo así. Y de último puse esta Q y R, pues, que hay que desarrollar esa y el resultado final, que pues, es la conclusión. Entonces, al principio, pues, la P, pues como regla general, se equivale a que todas las casillas, pues, que se aplica una división, pues serían, como son 8 casillas, las primeras 4 serían verdadero, las últimas 4 serían falso, aparentemente. Y en el caso de la Q es todo lo contrario, ya se divide, ya no son 4, sino que son 2. Entonces, no serían verdadero, no serían falso, no serían verdadero, no serían falso. Y en el caso de la R, pues sería todo lo contrario, sería 1 y 1, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Luego, al desarrollar la actividad, pues que nos diga que eh, Q y R. Entonces, esto es como una conjunción, y en el caso de la conjunción, pues lo tengo que ver por acá, para que veamos cómo es. Nos dicen que solamente aplica, entonces solamente son verdaderos cuando todos son verdaderos, cuando P y Q son verdaderos. Entonces, como es lo que nos dieron, así mismo dice que Q y R, si suman esos dos, pues Q y R serían verdaderos. Perdón, Q y B y R sería falso, pues porque nosotros dos son verdaderos. F, falso y verdadero serían falso. Así mismo, falso y falso serían falso, verdadero serían verdadero y así sucesivamente. Solo aplica eso cuando las dos son verdaderas sería verdadero, pero lo contrario es falso. Y finalmente, pues con base a lo que nos dan sería P, y lo que nos da la conclusión de esta, que es esta de aquí, pues sería con el condicional sí, entonces, y el condicional entonces nos dice que, bueno, pues nos decía que son verdaderos cuando los dos son verdaderos. Cuando los dos son, perdón, son que solamente, bueno, pues sigamos por favor. Entonces nos sigue diciendo que acá en la actividad procedimos pues, a simular la tabla con lo que nos han dado. Pues, en la guía que nos dieron está cómo resolvemos la actividad. Perdón, como está el simulador de la UNAP, pues solamente le damos un clic y eso nos manda una actividad. Procedimos pues, a simular la tabla con lo que nos han dado. Pues, en la guía que nos dieron está cómo resolvemos la actividad. Perdón, como está el simulador de la UNAP, pues solamente le damos un clic y eso nos manda al simulador como tal. Entonces ponemos la posición que la que nos habían dado, que nos decían que era P, entonces, entre paréntesis, Q y R, que será un paréntesis. Entonces lo ponemos así mismo, que sería P, entonces, entre paréntesis, Q y ese condicional R. Y cerramos paréntesis. Antes de darle a consultar, debo resaltar que se me olvidó pues que había que
determinar qué era, si era una contingencia, una topología, etc. En este caso, pues con el resultado que nos dieron, pues yo pude decir determinar que es una contingencia, ya que una contingencia, pues solo aplica, pues una contingencia, perdón, porque la contingencia nos dice una función, no es ni verdadera ni falsa, sino una contingencia.